Óbidos, la ciudad a la que nos dirigimos en esta ocasión, es también conocida como la ciudad nupcial, puesto que era el regalo de boda que los reyes portugueses les hacían siempre a sus reinas. Su aspecto, desde que don Dionís y doña Isabel de Aragón iniciaran esta costumbre allá por el siglo XIII, no ha debido cambiar sustancialmente en los últimos más de 7 siglos de historia, como demuestra este hermoso atrio de azulejería con el que nos encontramos apenas accedemos intramuros. Sus calles empinadas, perfectamente adoquinadas, casas como si estuvieran recién pintadas en azules, rojos y amarillos, cuestas y escaleras que nos dirigen directamente a las potentes murallas que rodean toda la ciudad, parecen sacadas de una película de ambiente medieval, como si un decorado fantástico se tratara. Y cuando llegamos a la iglesia de Santa María, nos damos cuenta de que no, de que estamos en la actualidad y que toda la ciudad, la pequeña ciudad amurallada de Óbidos, que nos rodea en este momento, es totalmente real. Su interior, revestido también de azulejos con más de 3 siglos encima, con sus pequeñas dimensiones, nos deja una sensación acogedora que invita al recogimiento. Y la elaborada talla de la tumba situada justo enfrente de un retablo pintado por la sevillana Josefa de Óbidos no hace más que acrecentar esa sensación. En esta preciosa iglesia que tengo aquí detrás y que acabamos de ver en su interior, todo cuajado de azulejos y con un retablo muy bonito y también la tumba súper rebuscada que tenía a la izquierda, se casaron en 1444 Alfonso V de Portugal y su prima Isabel. La cosa no tendría mayor importancia si no fuera porque Alfonso tenía 10 años y su prima tenía 8. Más adelante nos sorprenderá una preciosa tienda de especias como recién llegadas de los viajes de los conquistadores portugueses allende los mares. Y un poco más allá, una sorprendente biblioteca incrustada en una iglesia desacralizada. El edificio más imponente de la ciudad es el castillo de don Dionís, convertido hoy en día en una magnífica posada que encontramos cerrada en el momento de nuestra visita. En su defecto, lo mejor que podemos hacer en Óbidos es dejarnos seducir por el encanto de sus callejas y caminar sin rumbo sabiendo que el pequeño tamaño de la ciudad acabará haciéndonos encontrar la salida en cuanto queramos conseguirla, simplemente guiándonos por el cinturón de murallas que rodean toda la ciudad. Por cierto, que aparcamos la autocaravana para realizar la visita de Óbidos en un pequeñísimo parking público cuyas coordenadas os dejamos aquí como siempre. No es un sitio como para pasar muchas horas, pero en un día lluvioso y con poco turismo como hoy, no hemos tenido ningún problema. Nuevamente en Alcobaça tenemos que aparcar en un parking público, puesto que no existe un área específica para autocaravanas, por lo que aquí, con la nueva ley portuguesa, no se puede pernoctar. Lo cual en este caso, como hemos llegado muy temprano y nuestro interés aquí se centra casi exclusivamente en la visita del monasterio cisterciense de Alcobaça, aprovechamos el día íntegramente en visitarlo, comer algo y continuar para dormir en nuestro siguiente destino. Digamos antes que nada que desde el siglo XII, cuando fue creado, hasta el XIX, este monasterio ha sido uno de los mayores de toda la cristiandad. Solamente contemplar este maravilloso claustro nos da idea de por qué el monasterio en su conjunto está considerado como una muestra de la arquitectura gótica portuguesa más pura y preciosista del país. Este monasterio, aparte de ser un monumento muy importante dentro de Portugal,
tiene otra característica que le hace pues ser renombrado, y es que aquí los monjes se caracterizaban por su enorme glotonería. Parece ser que eran muy ricos, eran propietarios de muchísimas empresas agrícolas, vinícolas y de puertos, con lo cual vivían, y según decía alguno de sus priores, pues había que disfrutar de los dones que Dios les daba. Aparte de que eran muy glotones, y creo que tenían unas menús de lo más variopintos, porque he leído en algún sitio que tomaban hasta nidos de pájaro o alitas de tiburón al estilo de Macao, porque debían tener un cocinero que era chino, pero también decían de ellos que eran pues muy generosos y muy caritativos. Y hay una anécdota, y es que hay una puerta, que espero que veamos más adelante cuando lleguemos a la cocina, donde tenían que pasar, por la que pasaban. Cuando no eran capaces de pasar por esa puerta, debido a que tenían un exceso de peso, pues entonces tenían que ponerse a ayunar. Era una medida de alguna forma para no pasarse demasiado. Estas anécdotas que cuenta Isabel y muchas otras nos hablan del extravagante y aristocrático modo de vida que llevaban los religiosos que habitaban en este lugar en su época de apogeo. Las inmensas cocinas que estáis viendo dan una ligera idea de lo que aquí ocurría y de las múltiples y variadas viandas que en este lugar se llevaban a cabo. Y quizá la muestra más representativa de ello sea esta piscina en la que se mantenían vivos los pescados hasta el momento de su elaboración. Como todo en la abadía, también la estancia donde se disponían los aposentos de los monjes es enorme. Pero no por eso deja de cuidarse el aspecto del ambiente. Así que cada una de las columnas que sujetan la inmensa cubierta tienen capiteles diferentes, de los que presentamos solo algunos ejemplos a continuación. Y el refectorio, convertido hoy en salón de actos, guarda igualmente esas desmesuradas dimensiones. Y aquí está el otro gran argumento de este santuario, de esta iglesia, que es la que se corresponde con el monasterio. Aquí tenemos la tumba de Inés de Castro, una gallega que estaba casada con, en la otra punta, el rey Pedro I. Están pierna con pierna, pie con pie, porque en el día del juicio final se enterraron así, para que en el día del juicio final, en el momento en que se levantaran, lo primero que se vieran fueran las caras mutuamente. ¿Por qué están aquí enterrados? Esta es otra de las grandes leyendas de Portugal, probablemente cierta, y es que Inés de Castro estaba enamorada de Pedro, y Pedro de ella, por supuesto, y entonces decidieron casarse, pero ella era gallega y él era portugués, y no parecía que se estuviera muy bien visto que se casaran, con lo cual lo tuvieron que hacer en secreto. El padre de Pedro, el rey Alfonso, cuando supo de la boda, pensó que debía asesinar a la nueva esposa de su hijo para casarla con una noble portuguesa. Y en ese momento fue en el que decidió contratar a unos asesinos para hacerlo, para matarla. Lo hicieron así, la mataron, fue enterrada, y cuando Pedro I llegó al poder, o sea, sucedió a su padre Alfonso, lo que hizo fue convocar a sus asesinos y con sus propias manos les arrancó el corazón. En fin, fue bastante cruel, pero lo hizo así como venganza. Y cuando convocó a toda la corte para que vinieran a rendir pleitesía a su mujer, presentó el cadáver de Inés, ya en plena descomposición, y les obligó a todos los nobles a besarle la mano. Hoy estas cosas nos resultan increíbles, pero son fruto de su época. Esta iglesia principal
donde están los maravillosos mausoleos en blanco, si bien exteriormente no resulta especialmente brillante, dentro es de un exquisito diseño, donde se ha eliminado todo tipo de decoración para resaltar las altas y estrechas naves laterales que parecen conducir al visitante directamente al cielo, desde su extraordinaria verticalidad. Todo el conjunto de estos interiores de la iglesia, que contiene, como digo, los mausoleos mencionados, es de una pureza de línea sorprendente. Solo interrumpe esta pureza de líneas verticales la sofisticada puerta manuelina de la sacristía. De todo el resto de dependencias que se visitan, y que solo son una pequeña parte del total del monasterio, destaca esta de azulejos azules como los que vimos en la iglesia de Santa María de Óbidos. Y por supuesto, el contiguo claustro denominado del Silencio, construido durante el reinado de don Dionís, el rey poeta, inspirador de la más larga tradición artística de la propia abadía. Acabada la visita, y bastante cansados por cierto, degustamos nuestra bien merecida merienda-cena portuguesa. Bueno, pues hoy hemos empezado con un bacalao y vamos a acabar con lo mismo. Bacalao de primero, de segundo y de postre. Porque llevamos unos días que estamos comiendo mucho y tomando demasiado vino para lo que es nuestro habitual, con lo cual hemos decidido hoy un plato y una copa de vino, porque si no luego la tarde no hay manera de hacer nada. Y con estos buenos propósitos y acciones nos vamos hasta Batalla. Aquí tengo que comentaros que toda la zona marcada por estas coordenadas es teóricamente utilizable para autocaravanas. Nosotros permanecimos aquí un par de noches sin ningún problema. Y lo primero que llama la atención en Batalla es la presencia de esta pequeña y totalmente anodina iglesia, si no fuera por su extraordinaria portada manuelina. Da la impresión de ser un edificio realizado apresuradamente. Os lo cuento. Esta iglesia que tengo a mi espalda es la matriz, origen de la basílica enorme de Batalla, que se hizo en conmemoración de la derrota de las tropas castellanas en 1385, o sea, se empezó casi 30 años después, en conmemoración de esa batalla en la que los portugueses, ayudados por los ingleses, derrotaron a las tropas castellanas, convirtiendo así Portugal en una nación libre nuevamente, ya lo había sido, entroncando a Juan I como rey de Portugal. Parece ser que los portugueses no tenían tiempo que esperar para disponer de la basílica que voy a visitar ahora a continuación, y crearon esta iglesia previamente en memoria de aquella victoria. Tampoco el interior de la iglesia merece una atención especial, excepción hecha del retablo y los azulejos de las paredes en estilo de alfombras. Me centraré, pues, en la visita al que probablemente sea el monumento más característico del arte manuelino de Portugal, y casi sin ninguna duda el más hermoso y en algunos aspectos, como la presencia de las capillas inacabadas, intrigante. En la plaza donde se encuentra el acceso al interior del monasterio de Batalla, encontramos la estatua ecuestre de Nuno Álvares Pereira, el comandante en jefe de las tropas portuguesas que derrotaron a las castellanas en la batalla de Aljubarrota, a cuya memoria está dedicada esta edificación. Se ha hablado mucho sobre la influencia del estilo manuelino en general y del interior de la iglesia de la abadía de Batalla en particular, recibida de muchas otras arquitecturas religiosas de Centro Europa. Sin embargo, personalmente creo que el arte manuelino portugués tiene una personalidad propia que la hace reconocible inmediatamente para el viajero. Y esta circunstancia es especialmente notable en la denominada Capilla del Fundador. Situada a la derecha una vez que nos encontramos dentro de la iglesia, cuenta con una linterna octogonal bajo la que se encuentran las tumbas de Juan I y Felipa de Lancaster, que aparecen con las manos entrelazadas, respondiendo así a las excelentes relaciones existentes entre Inglaterra y Portugal durante buena parte de la historia, y muy especialmente
en la batalla a la que está dedicado este monasterio, cuyo nombre realmente es Santa María de la Victoria, aunque se la conozca más simplemente por Batalla. Precisamente en el claustro real, el arquitecto Diego de Boitaca llevó al máximo de este arte manuelino a sus más geniales representaciones, formando en piedra una red de flores de loto, ramas de cedro y vegetación exótica. Todo de una belleza exuberante para cualquiera que sea el visitante, entienda o no de arte. Justo al lado está la sala del capítulo. Se trata de una extensa estancia construida a principios del siglo XV, cuya cubierta no tiene ningún tipo de soporte central, por lo que se pensó siempre que no podría mantenerse. Hoy, esta dependencia del monasterio está dedicada a los soldados desconocidos de las guerras portuguesas, especialmente de los caídos durante la Primera Guerra Mundial y en las guerras coloniales de África. En el cercano refectorio se ha instalado un museo militar con numerosos recuerdos conmemorativos de todas estas guerras. Desde aquí se llega al claustro de Alfonso V, construido en un estilo gótico convencional y que resulta bueno como comparación con las filigranas vistas en el claustro real. Por una pequeña y escondida puerta exterior, ya en la calle, se accede a las denominadas capelas imperfeitas, o capillas inacabadas, mandadas construir por el rey Eduardo, hijo mayor de Juan y de Felipa, cuyas tumbas hemos visto en la capilla del fundador, con un pórtico de más de 15 metros de altura, completamente recubierto de intrincadas molduras, representando algunas extrañas plantas, todo tipo de adornos, caracolas y muchos otros enigmáticos motivos. El amplio espacio ocupado por estas capillas está en muchos tramos descubierto en su parte superior, mostrando así el verdín propio de la intemperie y el abandono. El conjunto, en su grandiosidad y aspecto de obra inacabada, resulta muy intrigante y obliga al visitante a plantearse muchas preguntas, que desde luego no es este el momento ni el lugar para desarrollar. Así que quizá lo mejor que puedo hacer en este momento es rescatar a Isabel de su encierro, de todo el día trabajando en la autocaravana y marcharnos a comer. Pues hoy, después de la mañana que he estado toda trabajando, no he podido ir a ver el monasterio de Batalla, pero lo ha visto Antonio por los dos, y ya era un poquito tarde y entonces hemos venido a comer pues donde hemos encontrado, donde hemos podido, porque ya para ellos comen antes, es un poco tarde. Y como hoy todavía no hay sardinas, pues yo me he vuelto a pedir lo mismo, el bacalao, que normalmente está muy rico, y Antonio pues un plato de carne.